momento ya se ve, Pablo. Ya la ven bien. Listo, Sí. perfecto. Bueno, entonces les voy a contar rápidamente quiénes somos nosotros, para tal vez quienes no nos conozcan. Arco es una consultora, nosotros llevamos un poco más de 10 años en el mercado apoyando organizaciones como las que seguramente ustedes representan en todos los procesos de vivir la sostenibilidad, entendiendo pues el mundo tan grande que es la sostenibilidad. Nosotros trabajamos bajo un propósito que es que la sostenibilidad sea para nuestros clientes y en general para las organizaciones una práctica sencilla, que hable el lenguaje de las organizaciones, que las organizaciones no tengan que trabajar por las metodologías, sino que las metodologías trabajen para las organizaciones, que sea relevante, que sea cercana al core del negocio, que la alta dirección vea en la sostenibilidad una oportunidad de gestionar riesgos, pero también de aprovechar oportunidades y se desligue, digamos, a posturas como un poco más reactivas o un poco más filantrópicas. Y creemos que si unimos, digamos, esos dos elementos, sostenibilidad sencilla y sostenibilidad relevante, vamos a lograr el impacto que fue la razón de ser por la cual Arco nació y por la cual retamos nuestro trabajo pues en el día a día. Y bueno, un poco, digamos, complementando esto, somos también una empresa de beneficio de interés colectivo. Nuestro centro de operaciones y nuestra principal operación estaba aquí en Colombia. Sin embargo, tenemos pues presencia en toda la región y hemos desarrollado proyectos en muchos otros países diferentes a Colombia. Entonces, hoy vamos a hablar de materialidad, ¿cierto? Y vamos a tratar de aclarar tal vez dudas y creo que el reto que yo tengo en estas 2 horas es que ustedes se den cuenta que la materialidad puede ser un ejercicio sencillo, un ejercicio relevante para sus organizaciones y un ejercicio que por lo tanto genere impacto. ¿Listo? Entonces yo les invito, viernes, tómense un cafecito, háganse al frente, traten de evitar las tentaciones que todas las personas tenemos hoy en día, digamos, en la virtualidad de reuniones en paralelo, correos electrónicos, y traten de estar acá, digamos que a conciencia en estas pues 2 horas que vamos a estar acá conversando. Entonces, yo quiero empezar con un video, en un momento, como para ponernos aquí en calor, pero tengo que hacer algo. Ya, yo voy a poner este video. El video está acelerado, no pasa nada. Es porque es muy largo y simplemente no quiero como tomar mucho tiempo. Listo. ¿Están oyendo bien el audio? No, no sé. No hay audio todavía, listo. Entonces espérenme aquí yo, salida. Espérenme que me enrede acá. Espérenme, muevo acá mi pantalla creo que debería coger. Ahí que están viendo, confírmenme por favor. Estamos viendo tu pantalla. El mapa. No, los asistentes a la reunión, Pablo. Estamos viendo Estamos papel. viendo tu Meet. Están viendo mi Meet, sí. Creo que lo logré. ¿Qué están viendo? Ayúdame, Andrea. ¿Ven y oyen el video? Dale play. En este mapa Ya, mostraremos ahora sí, Pablo. Sí, Gracias. listo. Perfecto. Bueno, el crecimiento de la población desde el año 1S hasta el presente y proyectaremos nuestro crecimiento hacia el año 2050.
Las concentraciones de población serán indicadas por puntos, cada uno de los cuales presentará a 1 millón de personas. En las áreas en donde personas no vivan en concentraciones de 1 millón, los puntos se colocarán en el centro de un rango aproximado. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Bien, entonces, ¿por qué empezar este espacio con este video? Y es, hoy en día, el desarrollo sostenible, la sostenibilidad no es una moda. Hay una preocupación real, hay un reto real al que nos estamos enfrentando como humanidad y hoy tenemos la oportunidad, digamos, de hacerle frente o de ignorarlo. Entonces, esto es importante centrarlo en el sentido de las organizaciones. Tenemos que hacer esto y trabajar también en estos temas porque tenemos una responsabilidad, porque estamos en una crisis global a la cual tenemos que hacerle frente. Esto no es una moda de quienes trabajamos en sostenibilidad. Esto no responde a que hay en un mercado específico en donde se está promoviendo que las empresas reporten o porque hay una metodología que en general todas las empresas en Colombia están utilizando. No, aquí hay, digamos que un llamado real a la acción y a asumir, digamos que las responsabilidades que cada uno tenemos en términos de, pues, de lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, cuando nosotros vemos esta fecha, esta gráfica nos muestra el momento del año en el que como humanidad consumimos los recursos que la Tierra está en capacidad de darnos en un periodo de un año, ¿cierto? La Tierra es una prestadora de servicios y quienes vivamos en Bogotá, quienes vivan en Bogotá como yo, pues saben lo que está pasando en términos, digamos, del agua. La Tierra a nosotros como humanidad nos presta servicios. Hagan de cuenta que la Tierra es como si fuera un supermercado. Un supermercado tiene una capacidad, un aforo, ¿cierto?, de personas que puede recibir en el día. Si hay un supermercado que tiene un aforo de 5.000 personas y a las 2 de la tarde han llegado 6.000 personas, se acabó, se desocupó la góndola. Eso nos está pasando hoy, estamos desocupando la góndola cada vez más rápido. ¿Qué está pasando? Estamos viviendo en sobregiro. Hoy estamos en sobregiro. Eso es como si a nosotros nos pagan el 1 del mes y más o menos el 17 ya no tenemos un peso. Estamos viviendo
de la misma manera y eso está implicando que hay muchas personas que la están pasando mal. Hay personas que no pueden alimentarse, hay niños y niñas que no pueden ir al colegio, hay familias que se están destruyendo por lo que está pasando y en ese sentido, digamos, tenemos como un llamado a la acción. Y en ese sentido, hoy hablar de sostenibilidad en términos de las organizaciones va mucho más allá de responder a una regulación, a una presión de un grupo de interés, a una moda, ¿cierto? Hoy en día la realidad es que los temas sociales, ambientales y de gobernanza que hace mucho tiempo dejaron de ser temas exclusivos para aquellas organizaciones que se pusieron la mano en el corazón, ¿cierto? Muy en el marco, digamos, de lo que es la empresa familiar y esas familias que tenían una intención altruista. Hoy, aún para las empresas que tienen sus principales objetivos en generar riqueza para las personas accionistas, la sostenibilidad representa riesgos y oportunidades reales, inclusive para generar ese valor para las personas accionistas. Y hoy las organizaciones tenemos la opción de dejar esas oportunidades sobre la mesa, de ignorar esos riesgos o de hacerles frente. Y precisamente la materialidad nace para eso, para que las organizaciones podamos situarnos en un espacio, en un contexto y darnos cuenta realmente en dónde estamos nosotros ubicados, cuáles son nuestros riesgos, nuestras oportunidades, nuestros impactos y podamos priorizar los recursos que son limitados. Porque si los recursos fueran ilimitados, que yo no conozco la primera organización en donde los recursos sean ilimitados, no tendríamos que hablar de materialidad. Haríamos todo lo que quisiéramos, habría dinero, recursos, personal, competencias suficientes para abordar lo que nosotros queramos, responda uno a un reto, a un riesgo, a una oportunidad. Entonces, la materialidad es un ejercicio de escoger y de renunciar. Eso es bien importante y lo vamos a ver un poquito a lo largo de, digamos, de la conversación. Entonces, yo quiero empezar con entendiendo un poco como el concepto. Yo soy de los que creo, nosotros en Arco creemos mucho en partir como de las bases, porque eso es lo que nos da el entendimiento y facilita, digamos, el ejercicio. Yo creo que hoy en el mundo empresarial hay mucha velocidad, estamos muy volcados a la acción, a la medición, pero nos olvidamos de hacer ese respiro inicial y realmente entender, digamos, qué hay detrás de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, yo creo que lo importante, y esto pues creo que es interesante verlo en el sentido de el concepto de materialidad es un concepto que viene antes del nacimiento de muchas de las personas que estamos acá. Sí, estoy seguro que hay muchas de las personas que están acá que nacieron después de 1975, que fue el primer momento en donde se habló. Y es importante entender de dónde surgió. IFRS, digamos, es el gestor, el generador de información, digamos, contable, la Junta, pues, contable europea. Y fue la primera que puso este elemento sobre la mesa. Si aquí hay alguien de finanzas o de las disciplinas, digamos, de contaduría, sabe lo que es el concepto de materialidad en términos de unos estados financieros. Es decir, uno en unos estados financieros aclara lo que sea relevante, lo que puede influenciar la capacidad de toma de decisiones de quien está analizando el estado financiero. Les pongo un ejemplo. Uno en las notas de los estados financieros de las empresas no pone la explicación del recibo de caja menor de un transporte. ¿Por qué? Porque eso no va a influenciar la decisión de la alta dirección, no va a influenciar la decisión, por ejemplo, de un banco de alocar o no dinero, ¿cierto? Entonces, reportamos realmente lo que cambia, lo que influencia las decisiones. Entonces, 1975 IFRS, digamos que trae como ese primer concepto de materialidad, muy orientado a usuarios de información financiera. Y cuando hable de usuarios de información financiera, pensemos, sí, quienes toman decisiones dentro de la organización, la alta dirección con información financiera, las personas accionistas de la organización, que por supuesto necesitan el desempeño financiero, mercados de capitales que deciden si prestar o no dinero, si invertir o no. Entonces, a eso hacemos referencia, digamos, en términos de usuarios de información financiera. Luego ya cuando nos empezamos a venir como a este mundo de la sostenibilidad, por allá en el 99, en la primera versión del GRI,
aunque no se habla explícitamente de materialidad como concepto, sí empezamos a hablar de relevancia. ¿De relevancia en qué sentido? De comunicar información. Recordemos que el GRI es una metodología de reporte y de comunicación. Reportar esa información de nuestro desempeño en sostenibilidad que es relevante. Y aquí, para poner un ejemplo similar al de los recibos de caja, yo puedo tener unos recipientes ecológicos para atender a las personas invitadas en mi oficina, en mis instalaciones. Eso probablemente no es lo más relevante en términos de mi desempeño en sostenibilidad, no lo reportes. Entonces, GRI desde el 99 nos empieza a hablar como enfóquense en lo que es relevante, prioricen, ¿sí? Luego viene, digamos, la segunda versión del GRI 2002, que ya empieza a hablarnos, empieza a introducir el concepto de impacto, es decir, lo que es relevante está determinado por el impacto que yo genere, no es un capricho o una intención simplemente de quienes reciben la información o quienes entregan la información, en este caso la organización, sino realmente lo que refleje los impactos de la organización. Ese es el determinante para la relevancia. Luego en el 2011, GRI, digamos que mantiene ese concepto, digamos, de lo que es relevancia e impacto, pero ya empieza a ser mucho más explícito el concepto de materialidad, digamos, dentro de su aproximación. En el 2013 se empieza a transformar, digamos, el concepto de relevancia a efecto, ¿cierto? La relevancia hace referencia a los efectos que deja nuestra organización. Es decir, ¿qué dejaría de pasar si nosotros hoy dejamos de existir? ¿Qué no se efectuaría como pues, resultado de nuestra existencia? Y vean que ahí vemos, y quiero, espérenme aquí, yo busco no lo logré encontrar, no sé cómo aparece, bueno, bueno, creo que ustedes están viendo mi cursor. Vean que acá en todos estos primeros, si nos vamos a la parte más derecha, digamos, de la pantalla, vemos que todos estos públicos de información son grupos de interés, ya como externos, no son los usuarios de la información financiera de la organización. Y aquí venimos a la materialidad, digamos, financiera, como ese primer concepto un poco de materialidad financiera que es de reporte integrado, de la metodología de reporte integrado. Recordemos que la metodología de reporte integrado, desde su concepto, lo que busca es que al informe tradicional de gestión que presentamos, en el caso colombiano, en los primeros 3 meses del año, que muestra la gestión de la sociedad, que se presenta a la Asamblea Anual de Accionistas, que tiene esa monocuenta de resultados, digamos muy la gestión financiera, le incluyamos 2 cuentas más de resultados, ¿cierto? Los resultados ambientales y los resultados sociales. Por eso es que se habla de la triple cuenta de resultados. Yo creo que incluso son esos conceptos que uno en sostenibilidad habla de la triple cuenta de resultados y desconoce un poco, digamos, el origen. Y aquí ya nos habla de triple cuenta de resultados, pero de nuevo para quienes toman decisiones a partir de la información financiera, quienes son usuarios o usan esa información financiera. Y vean que aquí, aunque habíamos visto que IFRS, digamos que inicia desde, pues es la primera chulo que hay en esta primera columna, realmente en el marco de la sostenibilidad, el primer momento en donde empezamos a hablar de cómo la sostenibilidad, crear el caso financiero de la sostenibilidad, es aquí cuando, digamos, reporte integrado nos trae como esta primera aproximación. Y luego empezamos a ver ya el desarrollo, inclusive como mucho más intensivo de otras metodologías. Aquí es como la migración de lo que son los estándares GRI, que son, digamos, que se mantienen la línea que tenemos hoy en día en el 2016. Ya lo que antes nos hablaba de efecto, ya hace referencia explícita a impactos. Es decir, la materialidad y por lo tanto lo que nosotros debemos reportar en nuestros informes de sostenibilidad, si los estamos utilizando bajo la metodología del GRI, es porque refleja los impactos que tiene la organización en el entorno. ¿Listo? Luego venimos a SASB. SASB como un elemento de reporte integrado, también muy desde la Junta de Contadores, nos habla de cómo las comunicaciones que nosotros reportamos, que divulgamos a nuestros grupos de interés, reflejan los riesgos y oportunidades. Aquí es importante hacer una claridad,
porque eso no lo vamos a ver más adelante, pero hoy en día digamos que SASB se está hablando mucho en términos de reporte en el mercado. SASB nos habla de un ejercicio de materialidad, sin embargo, la apuesta, digamos, de SASB es a que SASB nos hizo el ejercicio de materialidad. Por eso es que SASB, a diferencia de GRI, no es un listado de posibles temas que según si son o no relevantes o materiales para ti, utilizas ese estándar, como lo es GRI. SASB lo que hace es que nos tiene 71 estándares para cada una de las industrias. Entonces, si yo hago parte de determinada industria, me aplica el estándar 7 de SASB, pues se supone que ese estándar es lo que SASB asumió que es material para mi sector productivo. ¿Listo? Entonces, esto es importante mencionarlo, pero de nuevo, SASB, desde su espíritu muy orientado a divulgar información que sea desde desempeño y sostenibilidad, que sea relevante para los usuarios de información financiera. Luego ya empieza toda esta conversación de la Unión Europea, que yo creo que es hoy en día la que tiene como más revolucionado al mercado, porque pensemos que hasta ahora todos estos estándares que hemos visto son estándares de apropiación voluntaria. Pero ya la Unión Europea empieza a enviarle un mensaje al mercado de esto lo vamos a regular y esto va a ser ya un tema obligatorio, ¿cierto? Y vean que la Unión Europea en esta digamos, la Directiva Europea de 2020 fue la primera que nos planteó riesgos, impactos, no solamente financieros o no solamente para grupos de interés, sino nos empieza a hablar, digamos, de la doble vía. Y aquí es en donde empieza, digamos, a madurar el concepto de lo que es la doble materialidad, ¿cierto? Ahora, desde esa primera aproximación, vemos de la Unión Europea que se queda por fuera un poco, digamos, las oportunidades para la organización, es decir, riesgos negativos hacia la organización para los usuarios de información financiera o impactos. Eso sí pueden ser positivos o negativos para los grupos de interés, pero digamos que nos queda faltando esa parte de qué oportunidades hay para la organización como resultado de pues, sus prácticas, digamos, de sostenibilidad. GRI en el 2021 en su actualización, que es la que tenemos más reciente, la que está hoy en día vigente, mantiene, digamos, su aproximación a impactos, hace un hincapié, digamos, más fuerte en lo que son impactos en los derechos humanos, le da más fuerza, que fue para mí, digamos, el gran valor de la actualización del 2021 de GRI, y aquí entonces ya empezamos a ver cómo empieza a llegar esto a nuestro contexto, y es la superintendencia financiera en la circular que emite en 2021 asociada a los mercados de capitales, ¿cierto? A los mercados de valores, nos habla de cómo nosotros debemos reportar los impactos que la sostenibilidad tiene en la situación financiera de la organización, muy en línea, digamos, con todo el grupo de TCFD, ¿cierto? De entender un poco los riesgos o los impactos que el clima representa para nosotros como organización, sean riesgos físicos, sean riesgos de transiciones, ¿cierto? Está muy orientada a los emisores de valores. Luego tenemos IFRS, que es un poco como ya la operativización de lo que fue esa directiva, digamos, en línea con la directiva europea y con EFRAG, que ya se los voy a mostrar, que nos habla, digamos, de riesgos y oportunidades, eso sí, muy desde la materialidad financiera, y luego venimos como la conversación que se abrió el año pasado como resultado del borrador y después la circular de la Superintendencia de Sociedades frente a la publicación de informes de sostenibilidad, que nos habla, digamos, de comunicar esos informes de sostenibilidad bajo una perspectiva de materialidad en donde abordemos riesgos e impactos, ¿cierto?, en ambas vías, es decir, doble materialidad, y tal vez la más reciente de todas, es ya EFRAG, que ahí sí fue, digamos, la guía para operativizar la directiva de la Unión Europea en 2023, que nos habla de riesgos, impactos y oportunidades. Entonces, vean cómo hemos venido evolucionando en el tiempo, y esto también es importante decir que aun cuando tal vez algunas organizaciones no estemos muy maduras en términos de nuestro análisis de materialidad, esto es un tema que ha madurado mucho en el tiempo y que ha traído, digamos, que muchas posturas, y ustedes de nuevo ven ahí algunas posturas europeas, otras posturas más de la región, algunas
posturas desde la regulación, otros desde esquemas voluntarios, pero todos empiezan a compartir elementos. Y creo que el valor hoy en día para las organizaciones es darnos cuenta realmente cuáles de esos elementos o de esas metodologías nos generan valor a nosotros. Entonces, si nosotros hoy ya descomponemos como el concepto de lo que es la materialidad o de la doble materialidad, tenemos como dos grandes posturas. En el lado izquierdo vemos el GRI. De nuevo, recuerden que GRI se crea para divulgar la información que representa los impactos de la organización en el entorno. Entonces, GRI nos dice, oiga, materialidad o temas materiales son aquellos temas que representan los impactos que su organización genere en el entorno. ¿Listo? En la economía, en el medio ambiente, en las personas, incluidos los derechos humanos que les decía, ¿cierto? Y materialidad hacia afuera, es decir, si yo soy, por ejemplo, una empresa de transporte, yo presto servicios de transporte, yo seguramente como resultado de pues, mi operación voy a generar emisiones, es decir, el que yo exista genera un impacto hacia afuera. Ahora, yo puedo ser una organización del sector de alimentos y el que yo exista genera que haya personas, familias nutriéndose. Entonces, vean que el impacto puede ser positivo o negativo de mi organización hacia afuera. En la otra esquina tenemos el concepto de materialidad financiera y IFRS lo que nos dice es que la materialidad financiera, digamos, está determinada por los riesgos y oportunidades de la sostenibilidad que se espera que generen un impacto en la situación financiera de la organización. Cuando hablamos de situación financiera, hacemos referencia a los flujos de efectivo, el costo de capital, el acceso a financiación, y esto en términos, pues, como un poco más colombianos. Oiga, ¿qué temas de la sostenibilidad le van a pegar a mi PIG, cierto? Al estado de situación financiera, pérdidas y ganancias, al balance, a mi activo, a mi pasivo, al patrimonio, a los flujos, digamos, de efectivo, al cambio, digamos, en la composición patrimonial, que son como los grandes estados financieros. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que la afectan? Entonces, para mantenerme en línea con el ejemplo que les decía ahorita en términos de emisiones, ¿cierto? Asociada pues dentro del como el grupo de cambio, de parche de cambio climático. Si nosotros tomamos el mismo tema cambio climático, pero ya lo vemos en función de la materialidad financiera, es, oiga, tal vez nuestra infraestructura, nuestras operaciones se van a ver afectadas como resultado de que haya variabilidad climática o como resultado de que se acabe el agua. Entonces, de pronto no podemos seguir creciendo o nos toca irnos a desplazar nuestras operaciones a otra parte o de pronto nos va a tocar comprar agua y traer carrotanques de agua, pues nos va a aumentar el costo de nuestra operación muchísimo más. Esa es un poco la materialidad financiera. Hay en el centro de estas dos la postura, digamos, de lo que es el reporte integrado. Aun cuando, repito, reporte integrado parte de información comunicable en la asamblea, digámoslo así, o para los usuarios de la información financiera, el reporte integrado nos dice que los temas materiales son aquellos temas o asuntos que tienen influencia, que afectan de manera también como sustancial, o sea, de manera material, la capacidad que nuestra organización tiene de generar valor. Ahora, cuando nosotros hablamos de valor, no solamente hacemos referencia al valor económico, personas accionistas, hacemos referencia a otros intereses que tiene la organización de generar valor. Yo creo que cuando uno solo se queda en la materialidad financiera, desconoce, muy en la postura de IFRS, desconoce que hoy en día las organizaciones también tenemos intención de generar valor, de construir valor económico, valor social, ambiental y económico, más allá de las personas accionistas en nuestro entorno. Entonces, yo creo que solamente tomar las dos posiciones como de GRI desde su impacto, por supuesto, pero IFRS solamente desde el impacto en términos financieros, para mí es simplista. Porque de nuevo, yo creo que hoy las organizaciones tenemos inclusive, además de nuestras intenciones de generar riqueza y valor para las personas accionistas, también tenemos otras intenciones de generar valor que no son únicamente cuantificables a través de mi PIG o de mi estado de resultados. Entonces, vean que aquí se navega un poco como en esos tres como ejes y queda en el centro como también esa posibilidad de nosotros identificar elementos del entorno
que influencian la capacidad que nosotros tenemos de generar valor ambiental. Si nosotros tenemos genuinamente una intención de generar valor ambiental y nosotros queremos hacer restauración de ecosistemas y resulta que hay regulación que nos está limitando esa posibilidad de restaurar esos ecosistemas, pues ahí tengo un tema que tiene la posibilidad de afectar sustancialmente la capacidad que yo como organización tengo de crear ese valor ambiental que yo quiero crear, que no lo voy a ver en los estados financieros. ¿Listo? Entonces, importante llevarnos ahí como esa reflexión. Y aquí ustedes van a ver, digamos que a lo largo de la presentación va a haber con muchas manitas de este tipo y es un poco como esas recomendaciones ya de cuando uno lleva esto a la práctica, ¿qué? Y aquí tal vez la primera que surge es las entidades sin ánimo de lucro, ¿qué? ¿Dónde están en términos de la materialidad? ¿Por qué? Porque al no tener ánimo de lucro, la materialidad financiera se complejiza un poco. La materialidad financiera desde los estándares muy financieros, está creada, el espíritu de su creación fue para entidades con ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces uno mira, por ejemplo, una entidad del gobierno que no tiene ánimo de lucro. ¿Es adecuada tomar esa posición como tan extrema de el estado financiero de la alcaldía o el estado financiero de un ministerio, una entidad pues del gobierno o por ejemplo de un gremio? ¿Tiene sentido hacer como esa materialidad financiera de gremio? O tal vez me quedo en el centro, me devuelvo aquí, perdón, un poco, y para este tipo de organizaciones tomo, digamos, estas dos posturas. Por supuesto, la materialidad de impacto, que yo creo que esa va a estar transversal siempre en cualquier ejercicio hoy de materialidad, más en una región como Latinoamérica, que es tan gris, pero también tomando, digamos, la postura de reporte integrado. Adelante, Carlos, creo que hay preguntas. Interrúmpame porque yo no paro. Hay una pregunta de Erika Joana Huitrago, nos dice Pablo, muchas gracias. Dejaré una pregunta por acá. Si bien describes que el IFRS se queda corto a nivel conceptual, en términos prácticos, ¿qué tanto es aceptado a nivel LATAM? ¿A nivel Latinoamérica? ¿Qué tanto es aceptado? A ver, yo lo que creo es que se queda corto en el sentido de si tú solo creas, y ya vamos un poquito más adelante a profundizar en eso, si tú solamente tomas, Erika, digamos, yo voy a hacer mi materialidad a partir de GRI y IFRS, ¿cierto? Si solamente tomas esas dos, de pronto se te van a quedar por fuera algunos elementos, ¿cierto? Como el que les decía ahorita, de posibilidad de crear valor social y ambiental, si eres como muy estricta en IFRS. También hay una realidad y es que hoy en día todas estas metodologías todas han hecho el ejercicio de integrarse con las otras, en el sentido de, creo que todas son conscientes que de alguna manera el mundo no puede ser empresarial como tan binario en el sentido de solo me voy por GRI, me olvido de las otras o si tomo la otra no puedo coger. No. Hoy estas metodologías, estas posiciones están entendiendo que tienen que coexistir y por eso hoy en día vemos muchas materialidades que cumplen dos o más de estas posturas. Entonces, ese es un poco como el mensaje que yo tengo para mí, quedarse únicamente con los riesgos y oportunidades de sostenibilidad que mueven la aguja de mi estado financiero. Yo creo que se pierde como eso que hacemos tantas organizaciones y es realmente tener una intención de generar valor en nuestro entorno. Entonces, no nos quedemos únicamente cuando hagamos materialidad financiera con la valoración de flujos de efectivo, accesos de financiación, costo de capital. Por supuesto hay que hacerla, pero nuestras recomendaciones tratemos de tomar otros pues, elementos de creación de valor más allá del valor financiero para las personas accionistas. Porque ahí también es importante mencionar una cosa. Cuando uno mira que yo creo que eso es también algo que el mercado en general empresarial no hemos logrado hacer el clic completo. La dimensión económica, si nosotros hablamos de la tripleta económico, social, ambiental, la dimensión económica de la sostenibilidad no son los estados financieros de la organización. Es la manera en que como organización nosotros generamos valor económico para nuestros grupos de interés. Por supuesto, uno de esos niveles de valor económico es valor económico para las personas accionistas vía estados financieros directa. Pero nosotros podemos generar valor económico de otras maneras. Nosotros podemos contratar mano de obra local. Nosotros podemos
proveeduría local, ¿cierto? Darle acceso a población que no tiene acceso al trabajo, posibilidad. Entonces, ese es el tema. Creo que aquí Carlos Erika nos puso como otro comentario adicional. Sí, Pablo, nos dice, gracias Pablo, lo mencioné más por el tema de las empresas BIC y las que están en el sistema BIC. Sí, que realmente, Erika, cuando uno mira, digamos, nosotros que somos BIC, pero pues es un esquema, digamos que muy similar, creo que es muy cercano al del sistema B. Realmente el espíritu de BIC o del sistema B es generar valor hacia el entorno. El mismo nombre, o sea, beneficio de interés colectivo, o sea, estamos buscando que nuestra organización beneficie de interés colectivo. Entonces, yo pensaría que hoy en día, digamos, el esquema BIC está mucho más orientado a la materialidad de impacto y por eso los compromisos que uno asume en BIC, todos son compromiso de impacto hacia afuera. Ahora, pueden coexistir. Si tú eres una empresa B, puedes construir una materialidad teniendo en cuenta ambas perspectivas. Por una te va a alimentar más, como los compromisos que tienen en empresa B, pero pueden como coexistir entre sí. ¿Listo? Bueno, entonces, yo voy mirando tiempo, cómo lo estoy manejando. Listo. Bien, entonces, este es el primer punto, como ahí ponerlo como sobre la mesa, y es, tenemos que, pues, si somos el caso de una entidad sin ánimo de lucro, pues está bueno hacer ese ejercicio como conceptual primero, y no es de entrada coger un estándar financiero y después nos enreda. El ejercicio es, entendamos muy bien según nuestra característica si nos conviene una materialidad, una doble materialidad bajo la perspectiva, por ejemplo, de IFRS, o si nos quedamos con una materialidad, una doble materialidad más desde la perspectiva, digamos, de lo que es reporte integrado. Entonces, aquí algunos elementos importantes a tener en cuenta, como en estas, digamos, en las directrices frente a la construcción de la materialidad de, pues, estas metodologías que nos traen. Que hay también un tema aquí interesante, y para mí eso siempre ha sido un gran conflicto, y es todas estas metodologías de donde uno conceptualiza la materialidad son metodologías que se crean para reportar. Yo creo que la materialidad, el gran valor de la materialidad está en la gestión, porque nos dice en dónde invertir y en dónde no invertir los esfuerzos, ¿cierto? Los esfuerzos que nosotros vamos a gestionar. Como consecuencia nosotros, pues reportamos. Pero entonces, primera, Green, entonces nos dice, las organizaciones podemos identificar un montón de impactos, ¿cierto? El que nosotros estemos hoy acá está generando emisiones, ¿cierto? Tengamos, ¿cuántas personas estamos acá? 143 computadores prendidos va a generar emisiones. Ahora, eso no quiere decir, y por supuesto, eso es un impacto. Si ARCO no existiera, pues de pronto nos estarían generando estas emisiones. Ahora, no sé si eso es lo más material de nosotros como organización, si ahí realmente está el impacto que nosotros como organización generamos. Entonces, pues aquí es un llamado a priorizar, ¿cierto? Los que son más significativos, ¿cierto? Pablo, Eso ¿sí? tenemos otra pregunta de Lina. Nos pregunta, ¿con cualquier metodología yo puedo tener doble materialidad? No. Si tú haces una materialidad únicamente gris, no tienes doble materialidad, tienes materialidad de impacto. Si tú utilizas solamente IFRS o si utilizas solamente reporte integrado, solamente tienes materialidad financiera, pero todas las metodologías coexisten. O sea, tú puedes tener, perdón, me devuelvo un poco acá, tú puedes tener un informe, un análisis de materialidad que cumpla con los estándares GRI, que además cumpla con los directrices, digamos, de la Unión Europea, y que cumpla con la materialidad de reporte integrado. Entonces, todas coexisten. Tal vez la única que yo le pondría aquí como un asterisco es la de SASB, por la característica que les di anteriormente, y es que SASB, digamos que no, el espíritu no es que las organizaciones creen una materialidad, entre otras. SASB no te da unos lineamientos para crear tu materialidad. SASB lo que te da es una batería de temas que sugiere que según tu actividad, el sector productivo al que haces parte, deberías reportar. Pero realmente todas, digamos que pueden coexistir si las utilizas como de manera colectiva. ¿Listo? Bueno, tal vez EFRAG, si tomas, digamos, el manual de EFRAG, podrías, ahí sí, es así te da, digamos, un lineamiento claro de
de doble materialidad. Si solamente cumples con EFRAG, tienes doble materialidad. Y aquí ustedes dirán, pero si la de la Superintendencia de Sociedades tiene, digamos, las dos marcaciones, la Superintendencia de Sociedades, la de la Superintendencia es una guía, una circular que menciona, digamos, materialidad financiera, pero no te da unos lineamientos para construirla. Entre otras, en esa circular, que es de voluntaria, digamos, adopción en este momento, se referencia que el ejercicio de materialidad se construya a partir de metodologías internacionales. No menciona cuáles, pero metodologías, digamos, internacionales y validadas. Entonces, sí, EFRAG, creo, pues, para responder, digamos, de la manera tal vez más directa, si quieres una única metodología que cumpla con las dos, EFRAG. ¿Listo? Entonces, el ejercicio de construir la materialidad, y recordemos que GRI es materialidad e impacto, como yo impacto hacia el entorno, debe involucrar a las partes interesadas. Y yo creo que las organizaciones somos muy dadas a asumir que lo que nosotros como organizaciones interpretamos como impacto realmente es el impacto que es. Les pongo un ejemplo. Si nosotros estamos presentes en una comunidad y nosotros en esa comunidad traemos un programa educativo, nosotros de entrada ya estamos asumiendo que nosotros estamos trayendo educación y desarrollo a esa región. De pronto las partes interesadas, las comunidades presentes en esa región no valoran eso, no hace parte de su cultura, de los elementos, porque tal vez creen una educación diferente. Entonces, claro, todo eso que nosotros identifiquemos del impacto que generamos en nuestro entorno, tenemos que también validarlo con nuestros grupos de interés, porque entre otras, el impacto, el valor es una cosa que es un intangible, es una cosa relativamente subjetiva, y pues hay que ser consciente también cómo lo perciben las partes interesadas. Y ahí también nos vamos a encontrar con retos. Ejemplo, yo soy una organización que capto agua de un cuerpo hídrico. Más abajo, caudal abajo, hay comunidades que también se alimentan de este cuerpo hídrico. Se empieza a identificar que hay un deterioro de la calidad del agua. Las comunidades lo atribuyen a nosotros, es decir, asumen que el impacto que se está generando en ese cuerpo hídrico es resultado de nuestra operación, pero resulta que aguas arriba hay una explotación minera ilegal que es la que realmente está impactando. Entonces, ahí vamos a encontrar cosas con tensiones frente a lo que nosotros creemos como organización, la manera en que impactamos y la percepción que tienen nuestros grupos de interés de lo que nosotros impactamos, y nos va a tocar, digamos, que convivir como con ese ejercicio. Ahora, lo interesante de una materialidad y de involucrar a las partes interesadas es darse cuenta de esas cosas. ¿Listo? Y pues aquí simplemente por tener como un concepto, el impacto es un efecto. El efecto que la organización tiene en el entorno como resultado de o nuestras actividades o nuestras relaciones comerciales. Y aquí también un tema clave, y anótenlo ahí pues como subrayado. Hoy en día el llamado a los ejercicios de materialidad en general, a las apuestas de sostenibilidad de las organizaciones, es que no solamente nos veamos internamente, veamos también qué está pasando en nuestra cadena de valor, ¿cierto? Porque la realidad es que si hay un gran impacto, por ejemplo, en términos de trabajo infantil, yo soy una empresa que produce textiles, que vende ropa, ¿cierto? Confecciona y vende. Y yo compro la ropa, yo diseño y vendo, tengo tiendas. Y yo compro en otro país lejano, me traen las prendas, las importo y no tengo conocimiento de lo que pasa, si hay trabajo infantil, si hay trabajo forzoso, si las condiciones laborales son o no decentes. La realidad es que eso está pasando como resultado también de que yo exista, porque si yo no existo, de pronto no se produciría eso como organización. Entonces, hay que ver también en términos de nuestras relaciones comerciales. Si yo vendo un producto que tiene un impacto positivo o negativo en la salud de mis clientes, mis consumidores, los usuarios de mi servicio, de mi producto, pues también tenemos que analizar, digamos, esa perspectiva de impacto hacia esos puntos. ¿Listo? Bien. Luego nos vamos al GRI. ¿Qué nos dice GRI? Nos dice, reporte integrado, es que también nosotros tenemos que evaluar, digamos, la importancia relativa de esos asuntos en términos de el efecto potencial también en nuestra creación de valor y en nuestra cadena de valor también. ¿Listo? Entonces, tiene que ser, digamos, una evaluación, por supuesto, no es todo lo que yo crea que posiblemente pueda llegar a pasar. Tengo que hacer, digamos, un ejercicio de priorización. Pueden ser elementos, cuestiones, hay metodologías que hablan de dependencias,
y ese es un buen concepto en el sentido de, pues, de qué depende que me vaya bien o mal, de qué depende que yo pueda o no crear valor o destruir valor. También hay dependencias de nuestro entorno que nos llevan a destruir valor, ¿cierto? Positivas o negativas. Involucra información financiera y otra. Y aquí está, creo que la clave del concepto que les decía anteriormente. Cuando nos vamos a las metodologías muy puras de materialidad financiera, realmente el valor es muy financiero. Aquí hablamos de valor no solamente financiero, sino también, digamos, de otro tipo de valores y tiene que ver, digamos, lo que les decía ahorita en términos de nuestra cadena de valor y es nuestra organización interna, pero también como resultado, digamos, de otras relaciones comerciales o de los capitales de otros actores diferentes que pueden ser los de nuestra cadena de valor. Reporte integrado trabaja mucho con el concepto de capitales, porque un poco la lógica del concepto de capitales, que ustedes han visto el diagrama, tal vez el diagrama de flujos de capitales, es cómo nuestra organización toma elementos del entorno, los trabaja y los convierte en otra cosa. Entonces yo tengo, por ejemplo, talento, conocimiento de las personas, mano de obra que entra, yo hago cosas dentro de mi organización, o sea, mis procesos, mi operación, y eso resulta en qué, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fluyen, digamos, los capitales a lo largo de mi cadena de valor? Y por eso es que se habla también de capitales pertenecientes a otros actores diferentes. ¿Qué nos dice IFRS? Lo primero, y esto bien importante también mencionarlo, como IFRS es de materialidad financiera, parte del concepto de, digamos que la unidad de evaluación es la sociedad. Entonces, eso puede presentar un reto, por ejemplo, para los grupos financieros, para los holdings, para organizaciones que por un tema societario o de mercado, lo que sea, tenemos 2 o 3 razones sociales, pero nuestra marca, digamos que nuestra operación, nuestra empresa hacia afuera es como una única empresa, que eso es mucho más común de lo que uno piensa. Entonces, ahí hay un reto y es cómo si nosotros queremos tomar uno de estos elementos, analizamos estados financieros diferentes, porque como nosotros estamos evaluando impacto en nuestros estados financieros, si no tenemos un estado financiero unificado, que también puede darse, tener estados financieros independientes, por ejemplo, por razón social, pero uno unificado, si tenemos esos solamente independientes, pues eso va a ser un reto. La aplicación, digamos, de una metodología como es, ¿cierto? Los riesgos y las oportunidades son derivados, digamos, de las interacciones tanto internas, o sea, con todo nuestro entorno económico, social, ambiental, pero también nuestra cadena de valor. Entonces, vean que ambas nos hablan de cadena de valor. Y yo creo que aquellas organizaciones, y aquí estoy pensando mal, aquellas organizaciones que, por ejemplo, un tema en donde generaban gran impacto negativo, decidieron mejor tercerizarlo, un poco para tercerizar también ese impacto, pues eso no nos sirve, porque independiente si el impacto se genera interno en nuestras operaciones o en nuestra cadena de valor y es relevante, debe hacer parte, digamos, de nuestro ejercicio, ¿sí? ¿Qué más encontramos acá? Digamos, cuando hablamos de quiénes son esos usuarios de la información financiera, ya lo había dicho anteriormente, pero son, digamos, inversores o inversionistas, prestamistas, otros acreedores existentes y potenciales, es decir, no solamente nos quedemos con los equipos, digamos, de gerencia o financieros o las personas accionistas, socios, sino también pensemos en inversionistas, prestamistas. Les pongo, y aquí les doy como un dato, a nosotros en algún momento se nos acercó un cliente y nos dijo, vea, yo estoy pagando tanta plata, a mí me hacen, cuando yo estoy accediendo a un seguro, me hacen todo, digamos, un paneo, una debida diligencia para evaluar pues mi perfil de riesgo. Y eso cada vez yo estoy pagando más en la prima de ese seguro como resultado de no tener información para mostrarle a la aseguradora que esos riesgos ambientales, riesgos sociales, yo los estoy controlando. Entonces, digamos que los mercados financieros, los usuarios de la información financiera son mucho más grandes tal vez de lo que uno piensa. Creo que aquí lo relevante es pensar, digamos, quiénes son esos usuarios de la información financiera primarios a los que yo quiero entregarle información o de alguna manera pues como influenciar sus decisiones de manera positiva frente a mi desempeño
en sostenibilidad. Aquí encontramos, digamos, algunos ejemplos de lo que serían esas decisiones, es decir, ¿qué tengo que contarle? Que recordemos que esto es de reporte, esta es una metodología de reporte. ¿Qué tengo que reportarle a alguien, por ejemplo, que quiera comprar? A un socio que quiera vender, que quiera comprarme deuda, que quiera alocar, digamos, deuda, préstamos, crédito, a la votación, ¿cierto? A la votación de las personas accionistas sobre acciones de la gerencia, que es esa información asociada a sostenibilidad que deben conocer estas personas para poder tomar la decisión que necesitan tomar. Y aquí también un tema que es tal vez uno de los temas que hoy en día generan, yo creo que más frustración en el mercado, es que el umbral lo determina la empresa. Es decir, ninguna metodología te va a decir a ti los temas materiales son los que tienen una influencia mayor o igual a el 10% de tu activo o mayor o igual a el 3% de tu patrimonio. Nadie nos va a decir eso. Esos umbrales los tienen que establecer cada organización según su realidad, ¿sí? Para determinar, digamos, que supere el umbral y cuál es como la importancia relativa como de cada uno. Entonces, yo aquí simplemente les quiero como contar dos cuentos como muy sencillos, digamos, de dos empresas que nos dan como un buen visual de lo que puede ser, digamos, un ejercicio de materialidad. Entonces, nuestra primera empresa es una empresa, una granja de producción avícola. Imagínense lo que ustedes quieran, de huevo normal, los que se comieron en el desayuno. Aquí no estamos hablando pues de huevo triple yema ni de huevo líquido, no, huevo normal, ¿cierto? Esta granja de producción avícola es intensiva en mano de obra, es decir, no tiene actividades, operaciones automatizadas, entonces necesita muchas personas, porque todo lo que se realiza en el marco, digamos, de la operación es realizado por personas, alimentar a las aves, retirar los excrementos, saben, el movimiento del huevo, la clasificación del huevo, todo lo hacen personas. Esta granja está lejos de centros poblados, está relativamente retirada, ¿cierto? No tiene muchas, digamos, población, tiene muy poca población vecina. Esa, digamos, condición de estar un poco retirada, sola en el entorno, la ha llevado a sufrir eventos de robos y extorsiones en la región, digamos, en donde está presente. Hay retos en términos de seguridad pública. No ha encontrado una oferta de servicios de transporte suficiente o que responda a la calidad que necesita para mover un alimento, además que es perecedero y que es delicado. Entonces, le tocó pues adquirir vehículos, cuenta con una flota propia, y esta empresa es, hagan de cuenta, una maquila de otra empresa. O sea, los huevos que ustedes se compran en su casa, si ustedes se comen en la mañana, no son marca empresa 1, son marca la empresa que ustedes compren, pero la empresa que ustedes compren tiene una maquila que es esta empresa 1. Listo. Nuestra empresa 2 es también una granja de producción avícola e imagínense que tiene el mismo tamaño de operación, es decir, vende el mismo número de huevos al año, y esto es un ejercicio fácil porque el huevo es un commodity. Entonces, asumamos que estas dos empresas tienen el mismo ingreso, facturan lo mismo en un año. Pero nuestra segunda empresa tiene muchos procesos automatizados. Entonces, el alimento de las aves llega por banda transportadora, los huevos se van por banda transportadora. Eso implica que necesitamos menos mano de obra y también con unas competencias, con unos perfiles diferentes a los perfiles de nuestra primera empresa. Esta empresa está cerca a centros poblados y presenta tensiones con los mismos. En algunos momentos las comunidades se han quejado de pronto de algunos olores, porque esta granja de producción avícola huele a lo que huele la producción avícola, ¿cierto? Es un olor natural de la operación, no es un olor ofensivo, pero en algún momento ha habido, digamos, ciertas como tensiones. Esa dependencia de procesos automatizados, al tener tanto proceso automatizado, ha generado que el consumo de energía eléctrica de esta organización es muy grande, ¿cierto? Y, para ser más dramático todo este caso, en la región en donde está presente, el servicio público de energía eléctrica presenta interrupciones. Entonces, eso le ha traído también una serie de retos. Y esta empresa sí vende producto con marca propia. Vamos a la tienda y encontramos la bandeja de huevos, marca empresa 2. Entonces, vean que dos empresas muy similares, ¿cierto? Inicialmente uno diría mismo sector productivo, mismo tamaño, ¿cierto?
se enfrentan a retos y pues su contexto es bien diferente. El ejercicio de materialidad es un ejercicio en el que nosotros nos entendemos como empresa, nuestro contexto interno, pero también entendemos nuestro contexto externo. Y nos damos cuenta cómo ese contexto externo tiene influencia en mi capacidad. Seguramente en la empresa 2, el estado financiero se ve influenciado por lo que pagan de energía, ¿cierto? De pronto en la primera no, eso no quiere decir que no paguen energía, seguramente pues tienen luces para, ya voy, dame un segundo, para las cámaras pues, tienen que tener algo de energía. Ahora, seguramente no será su consumo pues excesivo, el consumo digamos principal. Ahora, ambas se enfrentan a qué retos, a retos, por ejemplo, si mañana surge un impuesto adicional para el huevo en la canasta familiar y eso encarece el huevo y hace que de pronto menos familias puedan comprar eso, o si mañana hay una gripe aviar en Colombia o hay un brote de alguna enfermedad que afecte, digamos, la seguridad de las aves, eso seguramente le va a aplicar a las dos, pero vean que cada una, hay temas que son compartidos por ambas por su sector productivo, pero hay otros temas que son propios y que responden a cada uno, tanto en términos de los impactos de la organización hacia el entorno como los elementos del entorno que influencian a la organización. Adelante, Carlos. Sí, Pablo. Bueno, primero aprovecho este espacio para decirle a todos nuestros asistentes que hay un link de asistencia en los mensajes para que lo podamos diligenciar todos. Y también quería comentarte que Liliana Mayorga ha levantado la mano para poder participar. Adelante. Liliana. Liliana, te escuchamos. Creo que estás muteada. Bueno, Liliana, si de pronto tienes dificultad ahí, te invitamos a que pongas la pregunta en el chat y ahí la abordamos. Así es. Bien, entonces, cuando nosotros nos imaginemos la materialidad, imaginémonos que la materialidad es una caminata. Pónganse en modo, mañana ustedes 6 de la mañana van a salir a una caminata que se va a demorar 2 días. La expectativa es que la caminata se termina el domingo a las 6 de la tarde, ¿cierto? Y esperamos caminar 30 kilómetros diarios. Entre más cosas ustedes metan en esa maleta, pues más difícil va a ser la caminata. Si ustedes intentan llevar tenis para los 2 días, ropa de cambio para la noche, dispositivos electrónicos, pues se les va a llenar la maleta y nos vamos a cansar rapidito. Entonces, la materialidad es eso. Es como empacar una maleta, es pensar realmente qué es lo que es absolutamente crítico, qué es eso que va a determinar el logro de mi caminata. De pronto sí me toca llevar 2 zapatos, está bien, porque hay condiciones de humedad, de lluvia que me van a llevar, ¿cierto? Si no hay, pues de pronto no los llevo. Entonces, solamente podemos llevar lo que sea estrictamente necesario, lo crítico. De lo contrario, la caminata va a ser lenta y de pronto nos va a tocar devolvernos. La sostenibilidad es una caminata de largo aliento y por lo tanto, entre más cosas metamos en nuestra maleta va a ser más difícil. Y es importante mencionar una cosa, así como hay atletas o hay caminantes con mejor o peor condición física, hay organizaciones también con mejor o peor madurez en términos de sostenibilidad, así seamos estas 2 empresas, ¿cierto? Puede que una esté mucho más evolucionada y tenga capacidad para meter, digamos, más cosas en su maleta, mucha más fuerza, y de pronto a otra le va a tocar meter solamente unas cositas al principio, cuando vaya cogiendo condición física, pues ir incluyendo pues muchas más cosas. Bueno, importantísimo, que yo creo que hoy el piloto automático es bien presente en general en el mundo, no solo en lo empresarial, y es cuando vayamos a hacer esto, a empezar este ejercicio, preguntémonos por qué estamos haciendo un ejercicio de materialidad. ¿Listo? Pablo. No todas las organizaciones operamos bajo la misma manera. Hay organizaciones que nos toca hacer un ejercicio de materialidad porque queremos vender. Y resulta que en la bolsa nos están pidiendo eso, queremos salir en bolsa.
Hay organizaciones que están haciendo eso porque hacen parte de una casa matriz y la casa matriz manda un comunicado que dijo todas las organizaciones de nuestro grupo tienen que tener un informe de sostenibilidad. Hay otras porque resulta que yo le vendo a un B2B y dentro de todo el proceso, la estrategia de compra sostenible de esta empresa está dándole puntos adicionales a los proveedores que tengan un informe de sostenibilidad. Entonces, preguntémonos realmente por qué estamos haciendo esto, qué es lo que nosotros, a quién le queremos comunicar. Esto a nosotros nos va a dar guía de cuál puede ser el mejor ejercicio, la mejor metodología que se adapte o que responda a lo que nosotros estamos haciendo. Hoy hay una conversación muy grande alrededor de la directiva europea y frente, digamos, a las debidas diligencias, el impacto que eso está teniendo, digamos, en nuestra región. No dice Europa, eso está lejísimos, están muy avanzados. Pues de pronto eso nos va a llegar a nosotros en algún momento. Si yo estoy insertado en una cadena de suministro y mi gran venta está hacia la Unión Europea, de pronto el FRAG es la mejor manera de reportar el mejor estándar. ¿Por qué? Porque es el estándar que está hablando el público de mi informe de sostenibilidad, por lo cual yo lo estoy haciendo. Entonces, no nos olvidemos de hacer esto, y esto es algo que se hace muy poco en las empresas. Lanzamos una licitación para contratar servicios de consultoría en materialidad sin realmente nosotros tener muy claro, digamos, por qué estamos haciendo esto. Adelante. Pablo, Andrea Acevedo levantó la mano para participar. Adelante, Andrea, te escuchamos. Bueno, la acabo de bajar, entonces creería que, Andrea, si tienes alguna inquietud, en el chat la puedes dejar y la socializaremos con todos. Bien, listo. Entonces, nosotros en ARCO hemos desarrollado pues, una metodología, digamos, propio paso a paso para llegar, digamos, a lo que es la materialidad, que les repito, hoy todavía hay mucha arte detrás de las construcciones de la materialidad. Es decir, yo creo que no hay aún una única metodología generalizada, aceptada a nivel global, que diga estos son los 7 pasos y esta es la manera de hacerlo. Creo que todavía hay mucha arte con mucha sensibilidad detrás de eso. Entonces, es importante como en mencionar desde el principio que esto es nuestra sugerencia, digamos, de cómo nosotros operamos. Es una metodología que hemos probado, que nos ha funcionado y que ha estado también en mejoramiento durante estos 10 años. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es entender el contexto, entender en dónde estamos. Y se los digo desde una posición de consultoría. Cuando nosotros trabajamos con clientes que son muy cerrados frente a su información o, por ejemplo, que esperan que la empresa consultora se las sepa todas o haga todo y no quieren, digamos, interactuar mucho en el ejercicio, eso es un riesgo. Las consultoras sabemos de sostenibilidad, los clientes saben de su negocio. Entonces, en ese ejercicio, digamos, es muy importante como entender muy bien quiénes necesitamos y ahorita voy a hacer, digamos, una observación frente a ese punto. Entonces, aquí cuando nosotros estamos buscando entender el contexto, ¿qué es el contexto que queremos entender? Queremos entender el contexto económico en el que nosotros estamos presentes, el contexto ambiental, social, la manera en que nuestra organización es gobernada. Una materialidad es diferente en una empresa de familia, en una empresa listada en bolsa, en una empresa de capital privado, una empresa que es propiedad de otras empresas, una empresa que es propiedad de personas naturales. Entonces, esa manera, digamos, de tomar decisiones, la manera en que gobernamos las organizaciones, es importante también entenderla en el ejercicio. Estos temas económicos, ambientales, sociales y de gobernanza tengo que entenderlos en función de características internas, económicas, ambientales, sociales y de gobernanza, sectoriales, de qué se está hablando en el sector en el que yo estoy presente, los pares, el gremio al que yo hago parte, digamos, si hay una gran coalición mundial de mi sector productivo, importante también entenderlo. Elementos, contextos de nuestra geografía en donde nosotros estamos presentes, de la regulación que nos aplica, ¿cierto? Del entorno en el que estamos presentes, de nuestra cadena de valor, ¿cierto? ¿De qué se está hablando? ¿Qué están pidiendo? ¿Cuál es la conversación? Por ejemplo, yo hago parte del sector farmacéutico, yo produzco medicamentos. Hoy hay una conversación abierta en términos de la reforma de la salud y eso de una u otra manera me va a impactar a mí. Así de pronto sean quienes prestan el servicio, no es quienes fabrican los medicamentos. Pero hay que también entender esto, digamos, en nuestra cadena de cómo está operando. Si yo soy una empresa, por ejemplo, de alimentos y yo soy industrial de alimentos, yo vendo papas fritas, pues hay que entender un poco qué está pasando con la producción de la papa, ¿cierto? ¿Me voy a desabastecer?
hay suficiente, hay competencia para esa producción de papa y un poco entender también la academia y expertos que estudien y que hablen de sostenibilidad de mi sector, a qué le están apuntando, a qué están hablando. Ahí entonces me voy, por ejemplo, si yo soy del sector alimentos, pues vámonos a la FAO a ver de qué está hablando la FAO en el mundo. Si yo soy de farma, pues me voy a la Organización Mundial de la Salud, entender un poco también cuál es como esa apuesta como mucho más global y desde la expertise. Y aquí, ¿qué es lo que yo quiero entender? Este entendimiento del contexto, lo que me debería derivar es temas, impactos asociados a esos temas, positivos o negativos, riesgos y oportunidades también, asociados precisamente a cada uno de esos temas. Esto va a ser una lista larga, no se abrumen, porque va a ser una lista que les pueden salir 50 temas y a cada tema puede haber entre riesgos, impactos y oportunidades 5 o 6 cosas asociadas. Habrá unos riesgos o impactos que estén asociados a varios temas. Entonces, nos vamos a encontrar con esto, pero hace parte, digamos, del ejercicio de la materialidad. Uno habla desde, digamos, desde lo amplio y empieza a acotar para llegar realmente a determinar lo que voy a meter en la maleta. Imagínense que este listado de temas es todo mi closet y la materialidad termina siendo lo que yo determino incluir dentro de mi maleta. Aquí importante entonces hacer referencia, bueno, hacer referencia a lo que es, a qué entidad yo voy a incluir. Si estamos haciendo el ejercicio, digamos, de materialidad financiera, pues entender muy bien por la conversación que les decía ahorita de qué razones sociales y voy a hacer, digamos, ejercicio independiente. Adelante, Carlos. Pablo, tenemos 2 preguntas. La primera pregunta es de Luzbi Yureibi Goya. Dice, Sí. Buen día. El propósito principal para realizar un análisis de doble materialidad sería realizar un informe de sostenibilidad. ¿O para qué otros aspectos se podría emplear si no se requiere hacer un informe en la organización? Esa es la primera pregunta. Si quieres dar la Listo. respuesta y ahorita Dale. seguimos con la segunda. Bien, Yurey, para mí, para nosotros y desde la consultoría nosotros siempre recomendamos el principal valor que te da la materialidad es para efectos de gestión. Por eso organizaciones que no necesitan o que no le ven valor a un informe de sostenibilidad, porque yo creo que no todas las organizaciones necesitan un informe de sostenibilidad. La materialidad sí te dice qué empacar o no en esa maleta, es decir, qué es lo crítico para ti como organización en la vivencia de tu sostenibilidad, en dónde están tus riesgos, en dónde están tus oportunidades y por lo tanto se vuelve un ejercicio de gestión de la sostenibilidad. Cuando no tenemos materialidad, no hemos identificado riesgos, impactos, oportunidades, pues las decisiones en términos de sostenibilidad terminan siendo relativamente arbitrarias o sujetas a la persona tomadora de decisiones, no hay un ejercicio de inclusión de grupos de interés. Entonces, para nosotros el principal valor de una materialidad está en la gestión, en poder inclusive darte cuenta a qué le estás metiendo mucha fuerza que no debías, muchos recursos, mucha energía, descuidando otro tema. Pero pues por supuesto también eso te sirve para efectos del reporte de sostenibilidad. La segunda pregunta, Pablo, es de Catherine Castro. Nos dice, el ISSB publicó las 2 primeras normas IFRS NIF S1 y NIF S2. Explícanos, por favor, a detalle estas 2 normas con un ejemplo práctico. Listo. Entonces, mira, IFRS, lo que se habla hoy de las 2 NIF, la primera es la de sostenibilidad y la segunda es la de cambio climático. La S2 es igualítica, casi igualítica a un TCFD. Que es, y voy a empezar por esa, y es, TCFD va más desde la materialidad financiera y es entender los riesgos, los impactos, los riesgos y las oportunidades del cambio climático para ti como organización, ¿cierto? Entonces, si yo soy esta organización que vende papas fritas, que produce papas fritas, y yo me empiezo a dar cuenta que en las zonas de las cuales yo me abastezco, cada vez hay más o menos agua, es decir, más fluctuaciones en la cosecha, la calidad de la cosecha, como resultado de la variabilidad climática o del cambio climático, ahí empiezo a identificar, mira, riesgos, ¿cierto? Ahora, si yo soy una empresa que vende paneles solares, pues hay oportunidad, porque de pronto, pues ahí se me va a armar, es el negocio cada vez más entre más, digamos, latente esté la conversación alrededor del cambio climático. Entonces, ese sería un poco como desde la perspectiva de la NIF 2, de la S2, muy parecido a un TCFD. Cuando nos vamos a la S1 es ya la general, digamos, de sostenibilidad. Y es un poco la misma, digamos, materialidad financiera. ¿Cuáles son esos elementos de la sostenibilidad, dependencias externas de la sostenibilidad que tienen influencia en tu
digamos, en tu desempeño. Ejemplo práctico, yo soy esta granja avícola que tiene alta necesidad, la primera, la que tiene alta demanda de mano de obra, ¿cierto? Y resulta que en la zona en donde yo estoy presente hay una organización, por ejemplo, del sector extractivo, que tradicionalmente el sector extractivo está en capacidad, los salarios, los rangos salariales son más altos que los del sector, por ejemplo, agropecuario, y toda la mano de obra se me está yendo para allá, no tengo mano de obra. Entonces, ese es un elemento, en este caso social, del entorno que influye. ¿Por qué? Porque de pronto no puedo producir o porque de pronto esa realidad me está llevando a que tengo que hacer una conversión tecnológica, una inversión gigante para automatizar procesos y depender menos de mano de obra. Entonces, esas son como las dos aproximaciones y la conversación que hoy hay sobre la mesa frente a la NIF 1, la S1 y la S2. S1, sostenibilidad de manera integral, S2, cambio climático. Listo, creo que hay otra. Tenemos Sí. otra pregunta, Pablo, de Ángelo Renato Pacheco. Nos dice, por claridad, si se tienen varias organizaciones dentro de un grupo, independiente de los estados financieros, ¿se puede hacer una sola doble materialidad, dado que el músculo financiero como tal es el grupo? Es del grupo. Sí se puede hacer. Y un poco, Ángelo, digamos, el comentario que hacía anteriormente era sobre todo porque EFRAC, si fuéramos una organización que está presente, digamos, en Europa, que ya me están exigiendo, yo tengo que reportar en función de digamos, de la razón social. Entonces, ahí puede haber la diferencia. Pero, por supuesto, inclusive, y yo creo ahí que la determinación, Ángelo, está en qué tan homogénea o heterogénea es la operación, porque la realidad es que hay veces hay grupos empresariales en donde yo tengo por un lado producción agrícola, por otro lado producción industrial y por otro lado servicios logísticos. La materialidad de estas tres comunidades, porque el contexto es bien diferente, los temas relevantes, los impactos, las oportunidades, los riesgos son diferentes. Entonces, lo puedes hacer, por supuesto, la doble materialidad, inclusive si son parecidas entre sí. Si, por ejemplo, la gobernanza es la misma, si hay una gran gerencia y simplemente tienes razones sociales diferenciadas porque yo soy una aseguradora, este es un buen caso, soy una aseguradora. Uno de mi portafolio, digamos, de seguros para empresas está en una razón social. Otro, el seguro para personas está en otra. Y el seguro para vehículos, seguros de salud y seguro de vehículos. No sé, están en razones sociales diferentes. Pero operas muy parecido, es la misma alta dirección, todo valioso, inclusive apropiado hacerlo. Porque uno, si haces 3 ejercicios, pues te vas a desgastar, y 2, probablemente vas a hacer los 3 ejercicios y vas a llegar al final a que tienes la misma maleta o los mismos temas. Entonces se puede hacer. Y ahí también frente a esa conversación, Ángelo, algo, y es, hay también hay una conversación frente a la circular de la superintendencia, que el año pasado preguntaban como, oiga, si nosotros hacemos parte como de un grupo mundial, o sea, nosotros somos una filial, nosotros le reportamos información al global para consolidar un informe de sostenibilidad, digamos, a nivel como global o, por ejemplo, de la región. ¿Es válido presentar ese informe si esto fuera voluntario? Recordemos que la circular de la superintendencia es, si esto fuera obligatorio. After 3 p.m. 2 p.m. Ajá. Ana, Paloma, se te abrió el micrófono, pero después de las 3, de 1. Entonces, en ese caso, lo que nos decía la superintendencia es, usted puede tener global siempre y cuando, si esto fuera obligatorio, puede presentarlo a través del global, siempre y cuando dentro del global uno pueda ver el resultado del local. Claro, que no sé, si yo soy una farmacéutica que tiene pues presencia en todos los países, por supuesto en el informe global no va a aparecer específicamente el indicador de Colombia para cada uno. Ahí de pronto te toque hacer, pero eso más para efecto, digamos, de lo que es reporte. Simplemente hay como conversaciones alrededor como de grupos empresariales y de unidades empresariales que siempre generan duda como en estos espacios. Bueno. Cosa importante acá tener en cuenta, pensemos muy bien quién debe participar en el ejercicio, y ahí me uno al comentario que les hacía anteriormente frente a las empresas consultoras, y es, 1, no dejamos a las consultoras solas, 2, cuando pensemos internamente en el equipo, probablemente siempre va a haber un equipo primario como muy logístico, digamos, del proyecto, del desarrollo de la materialidad, pero aseguremos involucrar
como el 360 completo de la organización. Es común ver en el mercado materialidades muy ambientales y después uno cuando uno ya analiza el proceso se da cuenta que es que esa materialidad la lideró el equipo ambiental. O materialidades en donde hay muchos temas de talento humano, pues por supuesto la lideró talento humano. Entonces, importante como hacer de manera consciente como esa pregunta. Este era el otro tema, el de contextos y negocios heterogéneos, que es, Ángelo, digamos en línea con lo que mencionabas, cuando tenemos contextos muy diferentes, cuando somos una empresa, pero tenemos como operaciones bien diferentes, de pronto vale la pena diferenciar el ejercicio, o por lo menos cuando estés evaluando cada uno de los temas, después darle alcance a través de la gestión y es, tal vez este tema solamente me aplica para la unidad de negocios 1, el tema 2 me aplica para las 3 unidades de negocio y el tema 3 me aplica para la 1 y para la 3. Eso también digamos que puede hacerse. En este punto nosotros ya tenemos digamos el listado completo, el listado completo de posibles temas, riesgos, impactos, oportunidades asociados a esos temas y ahora hay una parte, digamos, importante que es todo ese proceso, digamos, de hacer como toda la inclusión de grupos de interés. Grupo de interés, desde el concepto, todos los grupos que se vean afectados por mi operación de manera directa o indirecta, y cuando hablamos de indirecto pensemos, yo vendo un insumo, mi cliente es otra empresa, yo vendo B2B, la empresa toma ese insumo, produce algo con ese insumo y después lo vende, lo entrega a un usuario. Si el insumo que yo vendo tiene impacto en ese usuario final, así yo no tenga relación directa, debería también analizar eso, ¿cierto? Porque es una afectación indirecta y eso mismo pasa con proveedores, el proveedor de nuestro proveedor. Entonces, eso también hay que tenerlo como en cuenta. Pueden ser grupos, personas, colectivos u organizaciones, ¿cierto? ¿Qué va a pasar acá? Vamos a tener siempre hay grupos muy heterogéneos y les doy un ejemplo. Las autoridades. Las autoridades generalmente son uno de los grupos de interés, pero yo no puedo poner en la misma categoría una autoridad, por ejemplo, de seguimiento y control, de monitoreo y control, una corporación autónoma frente a la DIAN o a un ministerio. Entonces, las autoridades es bueno que nosotros también las dividamos un poquito. Ejemplo, esta empresa avícola, seguramente el ICA o el INVIMA va a ser de altísima relevancia para estas empresas. Claro, la DIAN también es una autoridad, pero pues creo que no las puedo poner como en la misma balanza. Proveedores también es un mundo muy grande. Hay proveedores que son críticos, proveedores del negocio, hay otros proveedores que son de servicios más como transversales. Entonces, hay que pensar en las subclasificaciones para que el ejercicio sea, pues digamos que mucho más operable. Hay muchas, digamos que hay varias metodologías para hacer la priorización, porque por supuesto, una vez yo los identifique, yo tengo que priorizar. Aquí pasa lo mismo y es, no hay recursos, creo que no hay suficientes recursos y tampoco es práctico uno consultar a todos los grupos de interés. Creo que hay que hacer una priorización. Esto pues también puede ser un ejercicio evolutivo. Y bueno, hay diferentes metodologías para priorizarlos. Está la matriz de poder-interés, que es muy utilizada en las organizaciones. La Universidad de Colombia, EAN de Colombia, tiene una muy buena guía de priorización de grupos de interés. La AA1000 nos da, digamos, también muchos lineamientos en términos del relacionamiento con los grupos de interés. Y lo que les acabo de decir, esa inclusión puede ser evolutiva. Yo puedo hacer la priorización. Empecé con 30 grupos, prioricé y decidí en este primer año yo voy a hacer el ejercicio de materialidad con los 4, los 5 priorizados, porque es la capacidad que tengo, ¿cierto? Y en el tiempo ir incluyendo, digamos, a otros grupos de interés. ¿Cómo los consulto? Las organizaciones tenemos muchos mecanismos para consultar a nuestros grupos de interés. Hay uno que nosotros siempre recomendamos y es empecemos con los canales tradicionales. Con todos los grupos de interés prioritarios, las organizaciones tienen canales. Si son las personas colaboradoras, pues tengo un equipo de talento humano, tengo un comité de convivencia, tengo un comité de salud y seguridad, tengo una encuesta de clima laboral. Creo que todos esos son canales que ya están presentes en la organización que nos pueden alimentar, digamos que mucha información
antes de salir, digamos, a hacer como muchas consultas hacia afuera, por supuesto hay que hacer consultas, hay que validar elementos y para eso existen pues muchos instrumentos, digamos, de investigación social que nos pueden llegar a servir, incluida la información documentada que esté presente. Si yo lo que quiero es hacer una consulta con comunidades, de pronto hay información documentada que pueda alimentar como un poco mi consulta. Aquí hay un tema que es clave y es tradicionalmente la materialidad. Las consultas a los grupos de interés han estado muy orientadas a las expectativas. ¿A qué expectativas tiene el grupo de interés mío? Pero hoy en día, con las nuevas apuestas, lo que nosotros deberíamos buscar es entender cómo perciben el impacto de la organización, cómo reciben el impacto de la organización. Y aquí para ponerles un ejemplo de esas dos aproximaciones, si yo a ustedes ya en este momento les pregunto cuáles son las expectativas que ustedes tienen de su organización, ustedes van a decir, todos vamos a decir, quiero que me paguen bien, quiero que me respeten, quiero tener una vida familiar, personal, balanceada con mi vida laboral, quiero oportunidades de crecimiento, ¿cierto? Quiero trabajar en una empresa en donde yo me siento orgulloso. Pero si yo les pregunto, oiga, ¿cuál es el impacto que hoy su empresa deja en el entorno? O sea, ¿qué se pierde hoy el entorno, el mundo, Colombia, si su empresa desaparece? La respuesta va a ser muy diferente. Entonces, hoy esa aproximación hacia los grupos de interés debería estar mucho más orientada a entender qué ha cambiado en los grupos de interés o qué cambia en la vida de las personas, por ejemplo, si fueran comunidades, qué ha cambiado desde que nosotros estamos presentes en el territorio. Cómo nosotros como organización influenciamos el día a día de su vida. Entonces vean que ahí la aproximación es muy diferente. ¿Listo? Yo en este punto que entendí pues precisamente cómo los grupos de interés perciben que yo impacto y aquí ya empiezo a hacer, digamos, la evaluación o lo que es, digamos, que la materialidad de impacto. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando construyo el eje, digamos, de impacto de la materialidad, lo que yo evalúo? Yo debería evaluar, recuerden que el impacto es un efecto, o sea, una consecuencia, un resultado. ¿Qué dejaría de pasar si yo hoy desaparezco? Eso es de nuevo, es una buena aproximación. Quiero entender efectos positivos y negativos, qué bueno o malo le dejo yo al mundo o a los grupos de interés, al territorio, a las personas, al mercado, ¿cierto? Actuales y potenciales, o sea, qué impactos hoy ya les estoy dejando, pero cuáles probablemente yo les pueda dejar. De pronto nosotros nunca hemos tenido una afectación a un recurso natural, pero si tenemos una operación que es riesgosa, que maneja sustancias químicas, que hay vertimientos, que hay generación de residuos, pues ahí hay un impacto potencial que puede que lo tengamos controlado, está bien. Pero pues eso no elimina que es un impacto que puede haber, entre otras. Probablemente esté controlado porque nosotros identificamos que hay una posible afectación y la estamos gestionando. Entonces, no nos olvidemos también como de esos potenciales y también hay que tener en cuenta impactos. La valoración del impacto está influenciada por también si es o no reversible. Aquí pensando únicamente en los negativos, pues tiene mayor gravedad, por lo tanto mayor valoración, un impacto que sea irreversible frente a un impacto que es reversible. ¿Sí? Entonces, Andrea, adelante. Hola, muy buenos días. En esta medida de, digamos, evaluar estos impactos, ¿qué metodología sugieren ustedes? Porque, digamos, yo que trabajo en estos temas, a veces solo tendemos como actualizar, ¿verdad? Lo que ya se hizo en un inicio, digamos, hay empresas que ya están trabajando en el tema, pero cómo llegar a identificar esos impactos potenciales, porque a veces la empresa solo se quiere centrar en los positivos y negativos actuales, ¿verdad? Como para gestionar lo que tiene en ese momento. Pero cómo ir un paso más allá para hacer más robusto el sistema. ¿Qué sugerencias podrían Mira, dar? Andrea, yo creo que ahí y aquí es esos puntos en donde me reitero que aquí hay todavía mucho arte. Nosotros lo que siempre recomendamos es, las organizaciones normalmente tenemos evaluaciones de riesgos o evaluaciones de impacto temáticas. Por ejemplo, tú puedes tener, tú eres una organización que tiene un sistema de gestión ambiental porque tienes una operación, digamos, dependiente como de recursos ambientales.
tú seguramente vas a tener una evaluación de aspectos e impactos ambientales. Si tú eres una organización que, bueno, esta sí la tenemos que tener todas como por regulación, pero asumamos que tienes, digamos, un trabajo que es riesgoso para las personas o que puede tener riesgos, vas a tener una matriz de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es, tratemos de construir bajo metodologías que ya se hablen dentro de la organización. Si hay una organización, si hay una metodología de evaluación, porque esto es muy parecido a una evaluación de riesgo, más que los riesgos tienen una connotación negativa y más, digamos que hacia la empresa, aunque eso pues siempre es como efecto boomerang, pero porque un impacto que tú generes en el entorno se te puede volver a ti. Es decir, si yo hago una contaminación, puedo tener una multa, esa multa puede generarme una medida preventiva que hace que yo tenga que parar operaciones, no pueda vender, menos ingresos. Entonces ahí hay como un efecto boomerang, pero a ver, y ya vamos a ver un poco algunos elementos que las metodologías nos recomiendan, pero aquí creo que lo importante es, si ya hay un aprendizaje, si ya hay metodologías internas dentro de la organización para hacer estas evaluaciones, tratemos de usar las mismas metodologías. Si no, busquemos, digamos, una metodología que sea sencilla y que nosotros podamos aplicar. Ya les voy a mostrar entonces algunos elementos que hay que tener en cuenta precisamente para esas valoraciones. ¿Listo? Recuerden, repito, ya lo habíamos dicho anteriormente, los impactos son los efectos hacia afuera. Recuerden que aquí estamos hablando es hacia afuera, ¿cierto? En el ambiente, las personas, la economía, de nuestras actividades y de nuestras relaciones comerciales, que no se nos olvide la cadena de valor, y pues el cambio, digamos, hace referencia, que ya es aproximándonos a la definición de la ISO 26000, el impacto es un cambio, puede ser positivo o negativo, también en estas mismas dimensiones, la economía, la sociedad, el medio ambiente, un cambio que es producido o totalmente o parcialmente como consecuencia de lo que nosotros decidimos hacer como organización, de las actuaciones, de las actividades pasadas o presentes que nosotros realizamos. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, digamos, de consecuencias, de efectos que nosotros podemos tener. Si estamos hablando, por ejemplo, de un tema como agua, nosotros podemos generar presión sobre las fuentes de captación, escasez, podemos contaminar cuerpos hídricos. Esa contaminación puede tener efectos en la salud de comunidades aguas abajo. Ahora, un impacto también que nosotros podemos generar es la protección del recurso hídrico. Nosotros inclusive podemos sembrar agua. Podemos nosotros mejorar la calidad del agua como resultado de captar un agua en unas condiciones y verterla o devolverla en mejores condiciones. Y así ustedes ven que en términos de desarrollo local, de derechos humanos, como por ponerles ejemplos de impactos asociados a temas ambientales, a temas económicos y a temas de derechos humanos. Camila, adelante. Creo que bajo la mano, Pablo. Bajo la mano. Listo. Entonces, bueno, ustedes ven aquí ejemplos. Los temas, por ejemplo, de derechos humanos son temas que hoy en día están muy presentes en las cadenas de suministro. Creo que las organizaciones, sobre todo pues organizaciones formales, que son la mayoría de organizaciones que hacen una materialidad, cuando analizan trabajo infantil y trabajo forzoso, dicen, no, sobre todo el infantil, el forzoso tiene hoy en día creo que connotaciones diferentes. Pero cuando hablamos de trabajo infantil, pues lo primero es decir, aquí todas las personas son mayores de edad, que hay, pues, por supuesto, un control de cédula, ¿cierto? Muchos de los impactos, y sobre todo en derechos humanos, se generan en las cadenas de suministro. Entonces, nunca, digamos, quitar ese ojo como en nuestras cadenas. La fuente de información para nosotros calificar y hacer estas valoraciones o evaluaciones es, digamos, hay múltiples. Uno es lo que nos digan nuestros grupos de interés, ¿cierto? Esa posición de los grupos de interés es fundamental para nosotros. Así nosotros estemos en desacuerdo con esa posición, pero no podemos desconocer, porque esto es un ejercicio en donde tenemos que escuchar, incluir y es un ejercicio también de doble vía. Hay otra fuente que es la organización, nuestras evaluaciones internas, nuestro conocimiento, ¿cierto? De la manera, lo que le estamos dejando, lo que le estamos quitando al mundo, y también de posiciones expertas. Y las mismas metodologías nos dicen, hay ciertos impactos que si ya hay posiciones externas que han probado que su actividad genera o no genera ese impacto. Les pongo un ejemplo, yo vendo un producto de alimentos o un determinado servicio que ha habido
rumores, conversaciones en el mercado de efectos, digamos, nocivos para la salud de la persona, pero hay estudios expertos, validados, probados, que ya justificaron que eso no es cierto, eso es válido. También yo tomarlo, digamos, como insumo, así los grupos de interés me estén diciendo otra cosa. Entonces, aquí nos va a tocar, digamos, como coexistir como con esas realidades. Y ahí sí, yendo a la pregunta que creo que nos hizo Andrea, si no estoy mal, ¿qué variables debería yo tener en cuenta para estas evaluaciones? Uno es la magnitud. Si estuviéramos pensando en función de riesgos, esto sería el equivalente a la severidad, ¿cierto? Lo que pasa es que, de nuevo, el riesgo tiene una connotación negativa. El alcance que tiene en términos, pues, de grupos, de grupos poblacionales, de territorio, el impacto que tiene en la economía, ¿cierto? Es diferente que cierre una empresa que es la principal empleadora de un municipio a, pues, una empresa, no sé, que esté presente en Bogotá y, pues, emplee 20, 30 empleados, pues el alcance va a ser, por supuesto, digamos que diferente y la magnitud diferente, y también tener en cuenta, digamos, ese elemento de la reversibilidad que les decía anteriormente. Si el impacto negativo que yo genere, puedo revertirlo o si definitivamente, digamos, ya se generó el impacto y yo no puedo echarme hacia atrás. Y esto, por supuesto, combinarlo con la probabilidad de que ocurra. Hay temas de alta magnitud, de alto alcance, irreversible, pero que es muy poco probable que ocurran y de pronto eso puede hacer que, pues, no sea un impacto, digamos, material de mi organización. Como hay impactos que no tienen una magnitud tan alta, está mucho más focalizado, por ejemplo, en personas, no le va a llegar a todos mis clientes, a unas personas específicas, pero que es altamente probable que todos los días ocurre. Pues eso puede llevar a que el tema, digamos, que sea material para mí. En este punto, entonces, yo ya tengo la materialidad de impacto, es decir, yo ya entendí qué es lo que cómo yo impacto el entorno, lo más significativo en términos del entorno, asociado a esos temas, a agua, a seguridad del cliente, a seguridad pública, a derechos humanos, ¿cierto? Todos esos impactos que yo genero hacia el entorno, y ahora entro a evaluar la materialidad financiera. Recuerden que este es como el segundo eje. ¿Qué es lo que yo debería buscar cuando estoy haciendo el ejercicio de materialidad financiera? Creo que tal vez lo primero por lo que nosotros deberíamos partir es entender que todas las organizaciones somos, el éxito de todas las organizaciones y el valor que crea cada organización se mide de manera diferente. No todas las organizaciones somos iguales. Entonces, eso es tal vez lo primero que tenemos que entender es qué es eso que hoy determina el éxito financiero de mi organización y qué es eso que determina el logro de otros objetivos estratégicos. Y esto lo incluimos por lo que les mencionaba anteriormente, porque puede haber otros objetivos que vayan más allá del éxito financiero, es decir, ambiciones que persigue la organización de generar valor social, valor ambiental, que no son tan fácilmente cuantificables dentro de lo financiero, o también se presentan las situaciones de objetivos estratégicos que yo tengo como organización, que para ver la influencia en el estado financiero tengo que crear como todo un caso, digamos, una cadena de causa-consecuencia. ¿Sí? Entonces, importante entender estos dos elementos. Geraldine, adelante. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Pablo, Bien. ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Ok, sí. listo. Pablo, mi consulta va más a la diapositiva anterior y es que quisiera conocer con el ejercicio de revisión de impactos, ¿cierto? Positivos, negativos, con los grupos de interés de una empresa. Pues uno puede hacer diferentes metodologías según lo que he leído, entrevistas, talleres para las consultas, ¿cierto? Impactos de tipo social, ambiental, bueno, así y de gobernanza. Pero me genera la duda qué metodología se puede recomendar cuando uno, por ejemplo, ya tienes el listado de impactos, cómo los consolida, cómo los filtra para que toda esa información que recopiló se vuelva más pequeñita. No sé si soy clara. Sí, mejor dicho, te voy a deber la pregunta, porque creo que en 3 o 4 diapositivas vamos a ir allá. Pero la Pablo. anoto acá para que no se me quede por fuera y si no me acuerdan, si no la abordo. Listo, mil Pablo, gracias. tenemos otra pregunta
de Sergio Aguilar. Dice, hola, buen día. ¿Esos impactos se evalúan sobre todos los temas iniciales o se prioriza, por ejemplo, si son 45 temas, cómo evalúa esos 45 con los grupos de interés? Porque muchas veces es difícil consultar con los grupos de interés y depende de la herramienta, porque es difícil lograr la colaboración de todos los grupos de interés. Y otra pregunta, ¿qué evalúo con los grupos magnitud, alcance y reversibilidad? ¿O Bien, eso lo bien. hace el conjunto? Esa última pregunta más es buenísima. Entonces, a ver, Yesenia, la idea es que tú al final, y esto también va un poco en línea con la pregunta que nos hizo Geraldine, pero nosotros hasta ahora estamos evaluando impactos, ¿cierto? No temas, en el sentido de normalmente un tema está compuesto por varios impactos, y creo que agua es un buen ejemplo que lo vimos anteriormente. Tú en agua puedes tener un impacto en términos de la captación, puedes tener un impacto en términos, digamos, de no hacer un uso eficiente, que puede haber ahí escasez, puedes tener en términos de vertimiento, o puedes tener un impacto simplemente porque tu operación está teniendo influencia en la cuenca hídrica y eso está, digamos, bajándole la calidad del agua o la disponibilidad como de agua. Entonces, mira que el mismo tema puede tener muchos. Las consultas con grupos de interés, ese sí que es un arte, entre otros porque cada grupo de interés tú lo consultas de manera diferente. Hay grupos que son fáciles de consultar a través de una encuesta, hay grupos que te toca hacer entrevistas, hay grupos en donde haces entrevistas grupales, hay grupos en donde te toca hacer observación, por ejemplo, con autoridades. Hay veces lo que uno hace es hacer análisis como normativo, de pronto porque no tienes acceso a preguntarle al ministerio cuál es como la manera en que siente que tú impactes. Entonces, yo creo que el hilo aquí conductor siempre va a ser que esos impactos que tú vayas identificando, asociando y evaluando, siempre tengas en la mente a qué tema de los iniciales que tú estás abordando, estás evaluando, está relacionado. Y puedes tener impactos que estén asociados pues a varios temas. No sé, si tú tienes generación de residuos puede derivarte en emisiones, o puede derivarte en contaminación, puede derivarte inclusive en un tema de salud para las personas que los manipulan, si es, por ejemplo, un residuo peligroso. Entonces, mira que el impacto puede estar asociado a varios. Entonces, aquí tú lo que vas a hacer es, sobre todo cuando sales a consultar los grupos de interés, vas a tener como una avalancha de información y lo que hay que hacer después es asociar toda esa información a temas específicos para llegar como a las valoraciones. Y la otra pregunta que haces, que me parece buenísima, es la magnitud, alcance y reversibilidad. Eso normalmente se hace a partir de toda la información. Es muy difícil tú acercarte a un grupo de interés, por ejemplo, un grupo de interés comunidades con un listado extenso de grupos de impactos, a pedirle que cada uno de esos te los evalúe en función de esas tres variables. Entonces, el ejercicio que uno hace es como traer toda esa información. Por eso es que la consulta a grupos de interés, nosotros la diferenciamos en un paso antes, y es porque tú traes toda esa información y después internamente haces la evaluación de impacto. Tomas todos esos insumos, de nuevo, insumos que te dio el grupo de interés, insumos que tienes en la organización, insumos de expertos, y lo consolidas. Eso es un trabajo que hace un consultor. O sea, si contratas una consultoría, ese trabajo lo debería hacer la consultoría, por supuesto, validándolo, digamos, con ustedes. Hay varias preguntas frente a la grabación, entonces aprovecho para decirlo. La vamos a colgar en nuestra plataforma de YouTube. Tuvimos esta semana un problema porque hubo un cambio de correo electrónico y se nos deshabilitó nuestra cuenta de YouTube, pero ahí les recomiendo que estén ahí como pendientes, y ahí la vamos a colgar para que ustedes puedan pues consultarla, o si quieren pues compartirla como con alguien más. ¿Listo? Entonces vuelvo a la materialidad financiera, y aquí le voy a meter un poquito el acelerador porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, yo determino el éxito, que digamos cuáles son esas métricas que se utilizan en mi organización. Hay organizaciones que se miden por el margen bruto, por el margen operativo, hay empresas que se mueven mucho por el EBITDA, hay otras empresas que no tienen deuda y no tienen activos depreciables, entonces ni siquiera miden EBITDA. Eso es un poco uno de los primeros elementos que tenemos que hacer. ¿Cuáles son esos determinantes de nuestro éxito financiero? Por supuesto, si yo no estoy listado en bolsa, pues no voy a tomar un valor de acción como uno de mis temas. Y pensemos también cuáles son esos
temas, esos otros indicadores métricas que utilizo para medir mi desempeño no financiero. Si yo soy una empresa, si yo quiero ser ese líder del mercado o estoy en un segmento altamente competitivo, pues ahí como el share, pues el pedazo de la torta del mercado que yo me tomo, si ese es mi determinante, pues tomemos ese elemento. Si yo trabajo es por recompra, si yo tengo una meta, soy una de estas empresas que definió un net zero a tal fecha, pues de pronto emisiones me va a servir. Si hago parte de un mercado altísimamente regulado y multas y sanciones determina pues un poco mi éxito, entonces seleccionemos como esas métricas que nos sirven, que monitorean, que alguien de la alta dirección diría, si cumplimos estas tres, pasamos el año y trabajemos como sobre eso. Cuando vamos a mirar, digamos, ya el impacto en ya el muy financiero, entonces empezamos un poco a descomponer nuestros estados financieros. Y les digo algo, las personas que trabajan o que trabajamos en sostenibilidad, tradicionalmente no somos expertas en estados financieros, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros conozcamos el estado financiero, cuál es la composición, por ejemplo, de nuestro PIG. Nosotros somos una organización de un costo muy bajito, nuestra distribución en nuestros estados financieros es muy baja en el costo, somos mucho más de gasto. Por ejemplo, yo soy una empresa no sé, de telecomunicaciones. Asumo que en telecomunicaciones el gasto va a ser mucho más fuerte porque el costo, digamos, unitario no te mueve mucho entre uno y otro. Hay otras organizaciones que, sector avícola, la materia prima, para el alimento de las aves, es el 70% de tu estructura de costos. Entonces, aquí es importante que nosotros como que descompongamos mucho y, por supuesto, que involucremos a los equipos financieros. Y empecemos a mirar de qué depende que se mueva. ¿Yo qué quiero? Yo quiero que el costo baje, no quiero que suba. ¿Qué de mi entorno hace que mi costo baje o qué de mi entorno hace que mi costo suba? Si mañana sale una regulación que limita ciertas cosas o que me va a implicar una serie de inversiones, pues eso me va a aumentar el gasto. Ahora, si mañana sale un incentivo, un beneficio en el mercado que va a traerle beneficio, va a motivar, digamos, que la gente compre mi producto, porque, no sé, suspendieron productos sustitutos que ya no pueden estar en el mercado, pues eso me va a aumentar mi ingreso. Entonces, pensemos muy bien qué son esos determinantes. Lo mismo en el balance. Hay organizaciones que tenemos nuestro balance muy concentrado en el activo corriente porque, por ejemplo, somos una empresa, somos una farmacéutica o somos una EPS que la cartera es muy alta, pues por los pagos, digamos, por el flujo como de efectivos, pues, ¿qué influencia ese activo corriente? No, resulta que yo soy una organización muy intensiva en CAPEX, tengo muchos activos a largo plazo, de pronto el cambio climático va a tener influencia en mi infraestructura. Entonces, pensemos muy bien cómo se componen nuestros estados financieros, porque eso nos va a permitir hacer ese link entre las métricas que les decía anteriormente, lo que mide, digamos, mi resultado, que de mi entorno de sostenibilidad, elementos ambientales, si esta mañana se acabó el agua y yo dependo mucho de agua, pues me va a tocar comprar agua, ¿cierto? ¿Eso qué va a mover? No, va a aumentar mi costo, reduce mi estado, digamos, mi resultado del ejercicio, por lo tanto se me reduce el patrimonio, ¿cierto? Entonces, vean que ahí es pues también un entendimiento, digamos, de estructura como financiera de la empresa. ¿Listo? Y aquí importante mencionar, digamos, que todas estas escalas de evaluación, de nuevo, como les decía al principio, van a variar. Cada organización traza los umbrales en donde quiera y donde tenga capacidad de hacerlo. ¿Qué hago con toda esta información? Y ahí te respondo, Geraldine. Yo lo que tengo que hacer es empezar toda esa información que yo tuve a asociarla. Entonces, yo puedo tener temas, por ejemplo, agua, en donde tengo impactos asociados, riesgos y oportunidades asociadas, ¿cierto? Identifico, digamos, lo más material, lo más relevante en cada una de esas, y aquí te va a decir agua, según los impactos asociados, ¿qué calificación tendrías en la valoración de la materialidad de impacto? ¿Qué resultados vas a tener en la valoración de la materialidad financiera? Y de pronto te va a dar que agua es un tema material, tanto porque genera impacto como porque te influencia tus estados financieros.
voy a encontrar otros temas, si, no sé, seguridad alimentaria, yo impacto, acceso, nutro el mercado, doy acceso a las personas a una proteína, pero no identifiqué nada que me afecte a mí de manera financiera. Este tema te puede dar material por materialidad de impacto, o puedo tener un tema como seguridad pública. Yo no tengo influencia como organización en la seguridad pública de mi zona, pero la realidad de la seguridad pública de mi zona sí tiene mucha afectación en mí y en las personas que trabajan conmigo. Entonces, este tema puede ser material desde la perspectiva financiera. ¿A qué voy a llegar? A que cada uno de esos temas, según los impactos, los riesgos, las oportunidades asociados, los voy a ubicar en un plano cartesiano. Esto es como nosotros lo construimos, ¿cierto? En donde tengo por un lado la materialidad financiera, por otro lado la materialidad de impacto. Seguramente agua podría ser uno de estos cercanos a, digamos, a donde está fundamental, porque recordemos, dio material tanto por su impacto como por su connotación financiera. El de seguridad pública va a ser muy financiero, poco impacto, y el de seguridad alimentaria va a ser mucho impacto, poco financiero. Aquí es en donde hay que calibrar la maleta, ¿cierto? La línea yo la trazo, el umbral yo lo trazo según la capacidad que yo tenga, el tamaño de mi maleta. Si yo soy una organización que apenas está empezando en estos temas y tengo poca capacidad de gestión, de pronto me toca desplazar hacia la derecha la línea. Ahora, si yo ya tengo una madurez muy grande, yo hago este ejercicio, trazo esta línea, porque creo que lo natural es trazar la línea de esquina a esquina, ¿cierto? Cuando trazo esta línea, pues, ¿qué me voy a dar cuenta? De pronto que todo lo de arriba ya lo tengo bien gestionado, de pronto me puedo desplazar un poquito hacia abajo. Hay un nivel en donde ya es digamos que el desplazamiento hacia abajo ya no te genera mayor impacto. O sea, ya, sobre todo cuando llegas a los innecesarios. Los innecesarios se llaman innecesarios porque son innecesarios trabajarlos. Los voluntarios sería bueno tenerlos. ¿Por qué? Porque si están, digamos, en esta línea del voluntario es porque hay algún impacto hacia el entorno asociado a algún nivel, puede que no sea el máximo, pero algo, o porque hay un impacto también hacia la organización desde la perspectiva financiera. Entonces, esta línea clave, que hagamos muchísima conciencia de dónde la trazamos. También es válido trazar la línea y decir, vea, estos 2, 4, 6, 8, 9 son mis temas materiales. En este momento yo me voy a enfocar en los primeros 6, ¿cierto? Y me comprometo de aquí a 3 años en tener un plan de acción para abordar los otros. Eso también es válido. ¿Listo? Tanto para efectos, digamos, de gestión, que eso es muy interno, como para efectos del cumplimiento, digamos, de metodología. Importante aquí tener en cuenta, una sola dimensión puede hacer que el tema sea material. Es decir, cuando hablamos de doble materialidad, no solamente escogemos los temas que son materiales desde las dos perspectivas. Puedo tener en una doble materialidad un tema que es material solamente por su carácter financiero o solamente por su carácter de impacto, ¿cierto? Segunda recomendación, de nuevo, el umbral lo determina cada organización. Y no hay ninguna metodología que diga usted, vea, todo lo que le dé más del 50%, todos los impactos mayores, entre otras, porque es que las valoraciones también son propias, ¿cierto? Nadie te va a decir que todo lo tienes que hacer de 1 a 10. Hay quienes lo hacen de manera cualitativa. Impacto bajo, medio, alto. Entonces, eso, digamos que va a estar determinado tanto por la metodología como por la capacidad que como organización, de nuevo, tenemos de gestionarlos. Aquí esto es un ejercicio que nosotros siempre hacemos, pero no tenemos tiempo, entonces no lo vamos a hacer, pero esto es un ejercicio que nosotros hacemos para darles a ustedes un mensaje de hay que validar también la materialidad y asegurarse que refleje lo que nosotros somos como organización. Entonces, el ejercicio que nosotros hacemos es le preguntamos al público, oiga, sin darle el nombre, pues, ¿de quién cree que usted qué es esto? Según esos temas, esto sería que una organización de servicios públicos, una organización de turismo, una empresa extractiva, una entidad del Estado, porque esto debería poder intuirse, deducirse del ejercicio. Entonces aquí teníamos pues inicialmente la de Telefónica, hacemos el ejercicio opuesto, que es una organización como Postobón, y estos son solo ejemplos, ¿cierto? Una organización como Postobón que debería tener, uno diría, bueno, pues agua, ¿cierto? Envases y empaques, ¿cierto? Entonces ahí es en donde uno empieza a realmente validar
¿Saben? Y hay un mensaje que nosotros siempre damos y es asegurémonos que nuestra materialidad no sea la materialidad de cualquier empresa con un registro mercantil creado, con una cámara de comercio creada, porque pasa en el mercado. Prácticas laborales, gestión ambiental, ética y transparencia, servicio al cliente, eso nos aplica a cualquier organización. Entonces, asegurémonos que le aplica realmente, que esto tiene apropiación, porque es la única manera que la alta dirección nos compre a nosotros esto. Bien. Y aquí teníamos finalmente, digamos, la del grupo de energía. Últimas reflexiones. Los temas van a cambiar en el tiempo y la materialidad tiene que ser lo suficientemente ágil y flexible para, por ejemplo, cuando llegue una pandemia, adaptarse. Empresas que construyeron de una manera rigurosa la materialidad en 2019 y llegó la pandemia y nos tocó hacer cambios. Y eso va a pasar. Y mañana sale una nueva regulación y pasado mañana entra un nuevo competidor al mercado. O yo soy el líder del mercado y resulta que los dos que me siguen hicieron una fusión y yo ya soy el segundo. Todos es, o resulta que a mí me compró alguien o me listé en bolsa. Todos esos elementos, hice una integración vertical, tienen influencia en la materialidad y por lo tanto esos cambios en nuestro entorno, pues tenemos en el entorno interno, en el entorno externo, pues nuestra materialidad, digamos que debería absorberla. Y el último punto de la materialidad, que creo que también es algo que a veces se nos queda, y es los equipos de sostenibilidad. Hacemos la materialidad, tenemos el plano cartesiano definido y hasta ahí llegamos. Esto se hace mucho por gestión. Entonces, asegurémonos que cuando nosotros ya tenemos nuestro ejercicio de materialidad terminado, nos aseguremos que estamos gestionándolo de la manera en que lo deberíamos estar gestionando. Cada tema tiene un entendimiento propio. Agua es diferente en una organización que vende agua embotellada a una organización avícola que necesita agua para alimentar a las aves o en una organización que produce energía a partir de recurso hídrico. Ambas tienen agua o tienen recurso hídrico, pero el entendimiento de por qué es relevante es diferente en cada uno. Y eso está dado por cuáles fueron los impactos, quiénes reciben esos impactos, qué riesgos y oportunidades para la organización hay derivados de ese tema, cuál va a ser la cobertura de mi gestión. Por ejemplo, derechos humanos. Derechos humanos es ¿por qué? Porque identifiqué riesgos de vulneración de derechos humanos internamente o porque están en mi cadena de suministro. La manera de gestionarlo es diferente. De pronto en mi cadena de suministro ya hago inspecciones y auditorías. Internamente ya tengo un programa mucho más fuerte porque puedo intervenir, porque tengo poder de intervenir los procesos. Esa cobertura de la gestión también es clave. Derechos de los pueblos indígenas. Puede darme relevante porque hay en puntos de mi operación en donde hay presencia de pueblos indígenas. De pronto en las otras centros de operaciones donde no debería tener cobertura la gestión de ese tema y plantearme pues objetivos, metas, indicadores. Y ya para cerrar, quiero un poco como contarles, digamos, en el ciclo, en el modelo general de sostenibilidad en donde se sitúa la materialidad, también para conectar como con una pregunta que se hizo anteriormente de para qué se hace la materialidad. Este es un modelo de sostenibilidad que nosotros tenemos, digamos, creado, que creemos que todos los clientes transitan, no necesariamente con nosotros, y pues nuestra oferta, digamos, de servicios está en cada uno de estos. La construcción de la materialidad está en el primer nivel, y es cuando yo entiendo los impactos, riesgos y oportunidades. Por eso, antes de nosotros o para nosotros plantear ya la acción, los programas de sostenibilidad, deberíamos haber hecho ese ejercicio antes. Entonces, aunque la materialidad está en el primer nivel, la gestión de la materialidad está, ese último, el sexto punto que les acabo de contar, está en el centro y el resultado tanto de definir los temas materiales como de gestionarlos y tener resultados es lo que yo mido y comunico en el tercer nivel para que ojalá la manera en que gobernemos la organización esté determinado por los riesgos, los impactos y las oportunidades en sostenibilidad. Entonces vean que la materialidad, que puede verse solamente como un insumo para el reporte o puede verse solo un insumo para la gestión, tiene el poder de ser un insumo para la gestión completa o para el modelo completo de sostenibilidad de las organizaciones. Siendo las 9:58, cumplí con la meta que teníamos de aclarar, digamos, como estos conceptos iniciales y darles algunas recomendaciones ya del proceso y el paso a paso para la materialidad.
Les agradezco mucho su asistencia, su participación. No esperábamos, créanme, tanta gente. Sus preguntas también, que eso hace que esto no se vuelva un monólogo solamente de nosotros y que uno realmente sepa que lo que está entregando y conversando lo está recibiendo alguien. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado igual que nosotros este espacio. Ahí tienen nuestros datos en nuestro... de nuevo, en nuestra plataforma de YouTube vamos a poner la grabación y bueno, nos pueden seguir en redes si necesitan apoyo o alguna aclaración de cualquiera de los temas. Un gusto estar acá. Gracias, Pablo, muy amable. Listo. Colgamos también la presentación en nuestras redes, no en la de YouTube, pero probablemente en la de, mejor dicho, en nuestra página web la vamos a colgar por si quieren tener acceso a ella. Bueno, entonces que estén muy bien. Feliz día y feliz fin de semana para todos y Muchas todos. gracias a todos. Buen día. Pablo. Muchas gracias. Gracias a todos.